Vamos a ir en nuestras Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y dice la palabra de Dios que vamos a estar mirando hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, en esta mañana, como cantábamos, Señor, en la alabanza, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, Señor. Sé tu Dios tomando el control, sé tu Dios el que dirija por medio de tu Santo Espíritu mi hablar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón hoy, lo que tú has traído también a mi vida, lo que estás moviendo dentro de mí, lo que me estás diciendo tan claramente, Señor, pueda yo también compartirlo a la iglesia, Dios, y podamos todos ser edificados, Señor, podamos todos crecer cada día más y más en tu palabra. Yo te doy pues gracias en esta mañana, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a este texto, pues yo sé que todos los que estamos acá me van a decir, pues yo lo conozco, y sí, gloria a Dios, todos yo sé que conocemos este texto, que tal vez hemos escuchado muchas prédicas sobre este texto, pero hoy me voy a estar enfocando más que todo en el último versículo, o de ahí parte todo lo que pues el Señor puso para como compartir hoy, y es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y pues vamos entonces a estar mirando un poco sobre el señorío de Jesús en nuestras vidas. Bueno, con esto quiero pues como iniciar, y yo sé que la mayoría de los que estamos acá somos bautizados, ¿cierto que sí? ¿Quién hay acá que no sea bautizado? Todos somos bautizados. Todos entonces hemos hecho la confesión de fe, ¿cierto? Así no seamos bautizados, todos acá hemos hecho la confesión de fe. ¿Cuál es esa confesión de fe? Que esa que nos han dicho, que si crees en el Señor Jesús, entonces lo recibes como tu Señor y como tu Salvador. Cierto que todos hemos de alguna manera hecho esa confesión de fe, donde hemos dicho que el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero yo observo, o yo en mi vida a lo largo del tiempo podido ir entendiendo que me ha gustado mucho y que me esfuerzo y me aferro mucho porque el Señor sea mi Salvador. A todos nos gusta, ¿cierto? Cuando se nos habla de salvación, pues todos estamos felices, ¿cierto? De ser salvos. Y salvos por gracia, pues con mayor razón. Como un regalo inmerecido, pues dígame quién no. Pero de pronto no le he dado tanta importancia en mi vida, o no he asumido desde un principio la importancia del Señor como Señor, del Señor Jesús como Señor. Y dice que Él es mi Señor y mi Salvador, y tal vez todos lo hemos, y seguramente no, yo creo que todos acá lo hemos confesado como Señor y Salvador. Pero ¿qué vamos a ver hoy? ¿Cómo vive un cristiano, un creyente que de verdad tiene a Jesús como Señor? Porque tal vez nos enfocamos mucho en tenerlo como Salvador. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo creo yo que el Señor es mi Señor? Porque a veces decimos y tratamos al Señor a la ligera como Señor, pero hoy vamos a estar hablando del señorío del Señor. Entonces, pues le pido a Dios que me dé discernimiento, y que a ustedes les dé también un corazón dispuesto, porque yo sé que muchas actitudes de nuestra vida dejan entrever
que el Señor no es nuestro Señor, que muchas veces es que lo tenemos como Salvador, pero de pronto no como Señor. Entonces dicen los estudiosos que la palabra Señor está en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, que más de 700 veces. Esto me está mostrando a mí de que la palabra Señor tiene trascendencia. Que es más, que habla más, se menciona más la palabra Señor que la palabra salvación. Entonces, no es que yo hoy les vaya a compartir esas 700 veces que encontramos hoy en el Nuevo Testamento, pues donde está la palabra Señor para que lo podamos asimilar. Cierto, sería incoherente, pero sí vamos a tratar de mirar algunos textos que me enseñan que Jesús es mi Señor y cómo lo estoy yo aplicando a mi vida, aparte de creer que Él es mi Salvador. Entonces, nuestra tendencia como seres humanos, y me impacta mucho la alabanza de hoy, porque si estuvimos cantando con entendimiento al Señor, las dos primeras canciones hablaban de que el Señor tiene el control, de que el Señor toma mi vida, de que Señor yo te entrego lo que soy, toma tú el control, toma tú el control. Se repitió por toda la alabanza que el Señor tomara el control de nuestra vida. Y cuando yo de verdad tengo al Señor como Señor en mi vida, es porque yo le estoy entregando de verdad el control de mi vida al Señor. Y ahí es donde muchas veces tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos egoístas, tenemos una naturaleza egoísta, egocéntrica, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta conducta no se alinea con la vida de un cristiano que sea conforme a lo que nos enseña el Señor que nos salvó, el Señor que dio la vida por nosotros. Y puede haber dos posibles razones, lo que pues cuando yo hacía el estudio, pues no puede haber dos razones posibles, pueden haber más, por las que de pronto muchos creyentes no le damos trascendencia al Señor Jesús como Señor en nuestras vidas. Y es porque probablemente aquí, como los predicadores, de pronto no hablamos mucho del señorío del Señor, pero puede que también sea porque somos cabeciduros, porque somos tercos, porque somos rebeldes y porque no nos gusta que otro nos gobierne, que otro nos domine, que otro tenga el control, que otro nos dirija. No nos queremos sujetar, no nos queremos someter. Y entonces cuando se nos habla del señorío del Señor en nuestras vidas, pues generalmente tratamos de pronto de hacerlo a un ladito. Porque entonces entender que el señorío de Cristo presupone y requiere someternos. Esa es la palabra que yo sé que como seres humanos no nos gusta, porque a ninguno nos gusta someternos a nadie. Es más, la mayoría siempre estamos con la tendencia de someter a otros, pero que nos sometan a nosotros no nos gusta mucho. Entonces esa palabra es muy fácil decirla, pero no es fácil vivirla porque nuestra carne no se quiere someter. Nuestra carne no se deja someter. Y vamos entonces a ver lo que implica realmente el que usted y yo creamos de corazón que Jesucristo es el Señor. El Señor en la Biblia se traduce como dueño, como amo. Yo no soy buena para buscar palabras en hebreo, ni en el arameo, ni en el idioma en que está escrito la Biblia. Yo sé que debiera de ser así, pero en lo que yo encontré dice que la palabra Señor se traduce como dueño, como amo, como aquel que posee todo el poder y la autoridad máxima. Ese es el Señor Jesús en nuestras vidas, el que tiene la autoridad máxima. Pero pareciera, por nuestra manera de vivir, que cuando tomamos decisiones, que cuando vamos a hacer cosas en nuestra vida, pues no fuéramos muy conscientes de que Él es el Señor. Y si no, ¿por qué entonces fallamos tanto? ¿Por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué tomamos tan malas decisiones? ¿Por qué se nos habla y se nos habla y se nos predica todo el tiempo de obedezca, obedezca, obedezca? Entonces, a veces somos muy conscientes de la salvación. Yo sé que todos acá somos conscientes de que somos salvos y nos gozamos en nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Quién dice amén? ¿Somos conscientes del señorío de Jesús en nuestra vida? La pregunta es esa. Vamos a ver si de verdad, porque la palabra dice que lo confesemos. Una cosa es confesarlo, otra cosa bien diferente es vivirlo. Entonces, vamos a aprender a valorar, o hemos aprendido a valorar mucho la gracia salvífica, ¿cierto?
la apreciamos, la amamos, la queremos, queremos nuestra salvación, todo el asunto. Pero cuando se trata de nuestro Señor, entonces Él mismo nos dice, vamos a ir por un momento a Mateo, no se aparten de Filipenses 2, y vamos a ir por un momento a Mateo, yo sé que también es otro texto conocido, Mateo 7:21, y vamos a ver por qué es tan importante y tan trascendente que entendamos que el Señor Jesús es Señor de nuestras vidas. Mateo 7:21, también texto conocido, pero que cuando yo lo leo, iglesia, yo de verdad siento mucha angustia. A mí este texto me pone a sufrir, me roba el gozo de mi salvación muchas veces, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El versículo 21 me está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad del Padre. Entonces, a veces como creyentes estamos convencidos de que por ser salvos ya tenemos derecho a entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y ahí es donde viene de pronto el autoengaño. Tal vez estamos pensando, no, yo soy salvo por gracia y ya, yo paso derecho. Pero no, la palabra, el mismo Señor Jesús está diciendo, no basta con decirme Señor, Señor, no basta con lo que usted diga. Demuéstreme que yo soy su Señor, obedeciendo lo que dice la voluntad de mi Padre. Y yo sé que cuando esto ya llega a nuestra vida, se nos dificulta, porque pues aceptamos el gran regalo de la salvación que es por gracia, pero que el Señor entre a ser el Señor de nuestra vida a veces se nos dificulta, más que entre a ser como un amo. Y bueno, en esta época pues ya no hay esclavitud, ¿cierto? Entonces de pronto uno le habla a la iglesia de un amo y de pronto le parece algo como muy extraño, como muy lejano, como muy no es de nuestra época. Pero en la época de Pablo, en la época de que se escribió la Biblia, de que estuvo en el Señor Jesús, pues sí había esclavitud. Y dice que un esclavo en aquella época no tenía derecho muchas veces ni a pensar, solo estaba sujeto a un amo. Y ese amo hacía con él lo que quería. Y entonces yo vengo y digo que acepto al Señor Jesús como mi Señor, como mi amo, como el dueño de mi vida, pero yo estoy pensando lo que yo quiero, yo estoy decidiendo lo que yo quiero, yo hago las cosas como yo quiero, según mi voluntad. Entonces ahí, ¿quién es el amo de mi vida? ¿Si es el Señor Jesús o será mi propio corazón? Entonces, seguir a Cristo, como lo entendió el apóstol Pablo, que en Gálatas 20, no vayan, yo lo voy a leer a favor de ustedes, en Gálatas 20. En Gálatas 2, Gálatas no tiene 20 capítulos, no se dejen engañar, no dejen que yo les diga semejantes cosas. Gálatas 2, versículo 20, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo sí la entendió, el apóstol Pablo sí la cogió. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pero dice que eso no es fácil, más no lo vivo yo, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esto se logra por fe. ¿Por fe en quién? En el mismo Hijo de Dios. Pero Pablo entendió que él tenía que él estaba sujeto, que él estaba esclavo, que el Señor era su dueño, que el Señor Jesús era el que gobernaba su vida. Y entonces, como esto no es fácil, ya yo les había predicado alguna vez que eso es entrar por la puerta estrecha. Que uno tener al Señor Jesús como Señor es entrar por la puerta estrecha, o sea que no es fácil, porque es negarnos a nosotros mismos. Es porque dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y cuando se nos habla de cruz, cuando se nos habla de renuncia, cuando se nos habla de dejar, cuando se nos habla de tomar otras cosas, pues obviamente
tendemos a ser un poquito difíciles. Entonces, en la época de Jesús, los mismos discípulos se sujetaban a perder la vida por seguir a Jesús, por identificarse con él. De hecho, vemos cómo fue el fin de todos ellos. Hoy por hoy se nos dice a nosotros que nos sometamos a Jesús como Rey, como Señor, como el amo de nuestras vidas, y a veces preferimos, no sé, yo creo que dudamos mucho de eso porque se nota en nuestras vidas. Volvamos a Filipenses 2, que les dije que no nos apartáramos del texto. En este texto pues vemos que se presenta al Señor Jesús en toda su plenitud, ¿cierto? Y el texto inicia diciendo, haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo también en Cristo. Y pues yo me pregunté inmediatamente, ¿y cuál fue el sentir que tuvo Cristo? Porque a veces uno lee cosas de la Biblia y las deja pasar. ¿Qué creen ustedes que fue el sentir que tuvo Cristo durante toda su vida que estuvo aquí en la tierra? ¿Qué sería el sentir de Cristo? Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo me imagino que muchos sentires, ¿cierto? Pues imagínate, era Dios aquí en la tierra. Pero yo creo que uno de los principales sentires que hubo en Cristo toda su vida fue obedecer. Obedecer, ese era el sentir que él tenía. Obedecerle al Señor, obedecerle a su Padre en todo tiempo, en todo momento, lo que el Señor, hasta la muerte, dice ahí, sino, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y mire, despojarnos. Déjenme decirles, la lucha que nosotros tenemos como seres humanos para despojarnos es muy grande. A veces nos da brega despojarnos de un pantalón viejo o de unos zapatos que ya no nos sirven, ¿sí o no? ¿Cuántos pares de zapatos tenemos guardados en el closet porque no hemos sido capaces de despojarnos? Ropa que no usamos porque no somos capaces de despojarnos de unas cosas que no nos ponemos y que le podían estar sirviendo a otros. Y uno no sé qué, porque de pronto, no dejémoslos ahí, que de pronto, y uno es apegado a esas insignificancias. Cuando ya se trata de despojarnos del yo, de mi carácter, de mis actitudes, de ser amargado, de ser rencoroso, de ser rabioso, de ser mentiroso, de ser desobediente, de ser terco, de cuántas cosas me está diciendo Dios y nos ha dicho por todo el tiempo que llevamos caminando con Él que nos despojemos. Pero con cuántas cosas estamos luchando todavía. ¿Por qué? Porque no las hemos querido soltar. Y porque, como les digo, si nos aferramos a un miserable par de zapatos que ya está viejo y usado, cuánta más dificultad nos da soltar esas cosas que uno a veces sabe con qué se limpia. No, es que yo soy así. Y a veces no, pues que eso es parte de mi carácter y entonces pues no, es que yo soy así y el Señor me hizo así y Él me ama así, que es lo peor que podemos decir, porque el Señor nos puede transformar. Dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No les voy a hablar más de siervo porque la pastora ya nos está predicando de qué es un siervo, ¿sí o no? ¿Recordamos? Los que han estado en las prédicas, los que la hemos escuchado, hemos ido y debemos ir tomando la forma de siervos. Esa es también parte de la formación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo digo que el sentir que hubo siempre en Cristo fue obedecer. El sentir que hubo siempre en el Señor Jesús fue obedecer y eso lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, entonces miren el resultado de la obediencia suma del Señor Jesús, por lo cual Dios, por esta forma del ser, también le exaltó hasta lo sumo y le dio ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, ¿por qué tengo que confesar yo a Jesús como Señor? Pero también vivirlo en mi corazón, en mi vida y entender que Él es el Señor. Porque Él está sobre todo nombre.
también eso lo recitamos cada rato. También le decimos Rey de Reyes, Señor de Señores. O sea, nosotros sabemos muchos calificativos para el Señor, ¿o no? Rey de Reyes, Señor de Señores, mi Jesús amado, yo te amo, yo te no sé qué, y le decimos, o sea, para confesarlo, a veces hasta tenemos mucha facilidad. Para vivirlo y para tenerlo en nuestra vida como Señor, tenemos esa misma facilidad. Tenemos ese mismo, dice ahí, nos despojamos de tal manera que de verdad se nota en nuestras vidas que el que reina en nuestra vida es Jesús. O de verdad solo estamos interesados en la salvación. Entonces, en este texto, Jesús se presenta en toda su plenitud, se presenta como siervo, dice que fue hasta la muerte de cruz y que por esto Dios lo exaltó a lo sumo. Y que también por eso los creyentes de la iglesia primitiva, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, versículo 36, y tengo que referirme a Pablo. Es que Pablo asumió esto del Señor como su Señor y como su dueño, y como que Él era el que decidía sobre su vida desde aquel momento que se encontró con Él, que tenemos que referirnos a Pedro y a Pablo y a todos estos hombres que entendieron esto de tal manera. Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2, versículo 36, dice, esta fue la primera predicación que Pedro hizo, donde dice que se convirtieron 5,000, y yo me identifico mucho con Pedro porque, pues imagínense, fue la primera predicación que Pedro hizo. Aquí dice el primer discurso de Pedro, pero lo tomó de tal manera el Espíritu Santo que, lean esa historia, pero en medio de su predicación, en medio de lo que Pedro dijo aquella vez, dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. O sea, para el apóstol Pablo ya el Señor Jesús era Señor y Cristo. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 4. Ahí más adelantico, 2 Corintios capítulo 4, y ya aquí es el apóstol Pablo el que está escribiéndole a los corintios en el versículo 5, y les dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hay iglesias donde los predicadores se predican a ellos mismos, ¿cierto que sí? Eso está muy de moda. Se predican a ellos mismos. Se pasan toda una prédica hablando de lo buenos que son, de lo santos que son, de lo perfectos que son, de cómo Dios, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dice: pero porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a... Yo les pido que por favor lean el versículo. ¿Qué predicaban ellos? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como los siervos por amor a Jesús. A veces tenemos los valores trastocados. Yo no sé por qué a veces pensamos que nosotros somos los señores y que Jesús es el siervo en nuestra manera de actuar. O yo no sé si yo estoy siendo exagerada, pero yo a veces pienso que aún los creyentes, o sea, hay gente que afuera piensa que Dios, y ni siquiera es Dios, o el Señor ni siquiera es Señor, sino Señorcito, Jesucito, Diosito, está a su disposición para hacer lo que Él quiera cuando Él lo necesite, ¿cierto? ¿Cómo estamos haciendo ver ahí al Señor Jesús? Como si Él fuera el siervo y nosotros los señores. Entonces, para que Jesucito mande agua. Yo oí en la emisora, en el canal de Santa Rosa, transmiten la misa. Y entonces cualquier día Eliana estaba ahí viendo que porque necesitaba mirar si iban a pasar un aviso que ellos tenían de su guardería. Y decían que estaban haciendo, antes de que ya estuvieran estas lluvias, vamos a pedirle al Señor Jesucito que mande agua, porque es que estamos necesitando agua. Y personas así se refieren como al Señor, como así, como entonces vamos a decirle que ponga las pilas, que necesitamos agua. O sea, es como un trato
muy igualado o de falta de respeto o de no sé qué, cuando dice la palabra que nosotros tenemos que predicar a Jesús como Señor y nosotros como siervos. Pero como nosotros traemos ese trasfondo católico, de pronto traemos en nuestra mente, en nuestro corazón muy arraigado la idea de que el Señor Jesús ni siquiera es Señor, sino que es alguien que está a nuestro servicio, para cuando tengamos necesidades, para cuando tengamos una enfermedad, para cuando tengamos, y sí, Él sí está en todos esos tiempos, pero no en la forma en que nosotros lo vemos, como tal vez un siervo, como tal vez alguien que podemos utilizar. Entonces vamos a hablar honestamente y vamos a mirar que aún esto pasa dentro de nosotros como creyentes. Entonces, que Él tenga el control, que Él sea el Dios sobre todo lo que nosotros tenemos, o sea, eso lo confesamos realmente fácil con la boca, pero para vivirlo, eso implica que de verdad tomemos la salvación con seriedad y a Él como Señor con seriedad. Porque cuando no hacemos esto, pues entonces no dejamos nuestra vieja manera de vivir. Lo confesamos, decimos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, pero seguimos viviendo nuestra manera de vivir. Y ser salvos implica que aceptamos a nuestro Salvador como el Señor de nuestras vidas. Y es que eso es lo que dice el versículo, eso es lo que dice en Romanos. Y si no nos sometemos a Él como amo, entonces cuando compartimos el Evangelio muchas veces vamos y también le hablamos más a la gente de la salvación que del señorío de Jesús. Y yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que una cosa sin la otra, estamos compartiendo el Evangelio a medias. Cuando yo le hablo a la gente de salvación, pero no le hablo de que cuando yo acepto al Señor como Salvador, es porque lo estoy aceptando como Señor, estoy compartiendo la palabra de Dios a medias. Porque tal vez sea más trascendental que lo acepte primero como Señor. Para que después, si yo lo recibo a Él, lo acepto como Señor, dejo que Él tome el control de mi vida, pues la salvación viene a ser parte, fruto de esa relación que yo tengo con Él. Pero cuando yo no tengo esa relación de amor, de entrega, de renuncia con Él, entonces soy salvo, pero Él no es mi Señor. Entonces, eso de que con Él estamos juntamente crucificados es fácil de decirlo, pero aplicarlo a nuestras vidas, a nuestras concupiscencias, a nuestras debilidades, eso es difícil. Pero sabemos que todos los llamados que el Señor hizo en su palabra, todos los llamados que Él hizo a sus discípulos fue renuncien, sacrificio, obedezcan, sométanse. Cuando un cristiano ha aceptado a Jesús como, no solo como Salvador, sino como Señor, tiene que ser transformado irremediablemente. Nuestro carácter tiene que ser cambiado irremediablemente. Que ese proceso no es fácil. No, yo sé que cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, tal vez lo hicimos, no sé, no estábamos muy conscientes de lo que estábamos diciendo, pero si ya llevamos años en el cristianismo y aún seguimos creyendo y seguimos comportándonos así, yo creo que tenemos que ir madurando, ir cambiando nuestra mentalidad y decir, como dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como siervos. Porque es la única forma de que vamos siendo transformados y que el señorío de Cristo tome posesión de nuestra vida. Y cuando yo dejo que Cristo sea mi Señor, déjenme decirles, las situaciones de la vida, por difíciles que sean, son pasajeras. Las aprendemos a ver como pasajeras. Las aprendemos a ver como pues el Señor tiene el control, Él sabrá. Asumimos la vida como la asumió un niño. Para un niño como la niña que tiene Silvia en sus brazos en este momento, la estresa a ella si en la casa no hay mercado, por ejemplo. Esa niña está tranquila, ella está confiada en que allá le van a dar tetero a la hora que llegue y almuerzo a la hora que llegue. ¿Quién puede estar preocupado si en la casa no hay comida? El amo, el papá, el dueño. Pero mire, nosotros no somos capaces de vivir así en las manos del Señor. Nosotros queremos como decirle cómo solucionarnos las situaciones. Cuando el Señor es mi amo, yo tengo que confiar en que Él tiene la mejor idea, la mejor solución, el control, Él decide, Él define. Pero se nos cuesta mucho entregarle al Señor la vida de tal manera como un niño. Vamos a volver a 2 Corintios al capítulo 5 un momentico.
o yo creo que yo estaba ahí todavía. Segunda de Corintios capítulo 5, o sea, ahí más adelantico, y dice en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Parece un trabalenguas, pero no. Me está diciendo que el amor de Cristo nos tiene que constreñir, me tiene como que dar una cosa tan impactante en mi vida, que dice que pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan por sí, sino para aquel que murió. Nosotros tenemos que vivir para aquel que murió por nosotros, para aquel que dio su vida por nosotros. El pastor nos ha predicado mucho de que la salvación fue gratuita, pero que no fue tan fácil. Entonces, no estemos tan confiados, porque como fue un regalo, como es un regalo, entonces pues vivamos de cualquier manera. Y el versículo 14, 15 y en Romanos 4, 17, en Romanos 14, 7 y 9, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Yo solo les estoy confirmando. Yo sé que a veces me muevo mucho por la Biblia, que a veces busco muchos textos bíblicos, pero ¿sabe qué? Es como la confirmación de que de verdad, si Él murió por nosotros, para Él tenemos que vivir nosotros. Para Él tenemos que vivir nosotros, pero tenemos que asumirlo de tal manera que esto sea real en nuestra vida. Ahora, ¿cómo vivir el señorío de Cristo en nuestras vidas? Pues yo lo tengo que vivir de la manera en que vivo en cualquier parte. Es que a veces pensamos que el señorío que el señorío de Jesús es para manifestarlo, por ejemplo, aquí dentro de la iglesia. Aquí le decimos Señor, aquí le decimos Rey de Reyes, aquí, pero cuando voy a mis emociones, cuando voy a lo que pienso, cuando voy a lo que hablo, cuando voy a las decisiones que tomo, cuando voy a ver cómo me comporto con mi familia, sí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y mire, yo les tengo un ejemplo sencillo de cómo uno puede transformar esto. Vea, por mi casa pasa un reciclador, pues pasa normal, un reciclador como el que pasa por sus casas, ¿cierto? Por todas partes hay recicladores. Y resulta que hablando de cositas viejas de las que uno no se quiere desprender, un día mi hijo Byron sí se desprendió. Y entonces me dijo, yo ya no quiero estos zapatos, ni estas camisetas, ni estos dos pantalones, ni no sé qué. Eso ajustamos una bolsadita de cosas, salí yo con ellos como para la basura, pero iba pasando el señor reciclador. Y entonces, Señor, ¿usted de pronto le sirven estas cositas? Ese señor se sentó en la acera, se echaba bendiciones, me echaba bendiciones a mí, Dios me la bendiga, qué bendición. O sea, él se alegró con esas cositas viejas, pero que ustedes no se imaginan. Se fue feliz con su ropita. Y bueno, pues listo, yo no, nada normal, porque yo llevo eso para la basura. Pero resulta que este señor, al otro día, él pasa por las casas temprano y nosotros le sacamos pues como el reciclaje ahí para que él se lo vaya llevando. Al otro día, muy temprano, pasó por mi casa, estaba yo ya arreglando, porque yo madrugo mucho, y pasa y por la reja me dice, doña, y yo, ay, ya me lo gané, me va a pedir más cosas. ¿Cierto? Y dije, ay, ya me gané este señor, ya viene seguro por el desayuno. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Vea cómo me quedaron las cositas. Y mire los zapatos, este era mi número. Y el señor estaba feliz. ¿Qué hay para hacer? Es que si se le ocurre de pronto un mandadito al parque, como ustedes saben, la mayoría de los que están acá, yo vivo un poco lejos del parque. Poquito lejos del parque. No, ¿qué hay para hacer? Si de pronto necesito un mandadito al parque, si hay que ir a hacerle alguna vueltecita, si quiere yo voy y le pago la luz, cualquier cosita. ¿Para qué me necesita? ¿Para qué soy bueno?
Y yo vi tal gratitud en este Señor, o sea, yo pensé, o sea, yo en mi corazón yo dije, viene a pedirme más cosas. Pero el Señor llegó y me dijo, yo estoy tan agradecido con usted que qué hay para hacer. Y preparando esta prédica yo pensaba, si así fuera el corazón de nosotros con el Señor Jesús. Señor, yo estoy tan agradecido por el regalo de la salvación que qué hay para hacer. ¿Qué hay para hacer? Eso no fue lo que le dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo cristianos. Cuando se le apareció el Señor Jesús, cuando se encontró con él no comenzó a pelearle y a guerrearle, déjeme quieto. ¿Qué hay para hacer? Nosotros debiéramos de vivir tan agradecidos, tan sometidos, tan seguros de que Él es nuestro Dios, que la pregunta con Él no debe decir, Señor, ¿qué me vas a dar? Señor, hoy sí me vas a hacer el milagro. Señor, acordate de mi hermano, de fulano, de perano. Señor, ¿qué hay para hacer? Yo estoy tan agradecido, Señor, yo te amo tanto por ese sacrificio en la cruz, yo te amo tanto porque me regalaste la salvación sin yo merecerla, Señor, ¿qué hay para hacer? Y eso manifestaría y eso hablaría mucho de quién es el Señor de mi vida. Cuando yo estoy sujeto a Él de tal manera que la pregunta que no son peticiones, que no es pidiendo siempre, sino cuando yo soy capaz de decirle, Señor, ¿qué hay para hacer? Cuando yo estoy tan dispuesto que lo busco a Él para agradecer, para servirle de alguna manera. Y es tan bonito que cuando este Señor se comportó así conmigo, me dijo, ¿qué hay para hacer? Yo de todas maneras, Él siguió insistiendo y todos los días, Él pasa cada 2 o 3 días por la casa. No se le olvide, si tiene algún mandadito, alguna cosa para hacer, a la orden. Y yo un día, pues, vamos a ver si es verdad. Y lo mandé a que me pagara el internet. Y yo, ¿será que esta plática, o sea, no es de mal corazón, la plática me perdió? Si me demoro con el recibo es porque vengo recogiendo cositas de bajada, me dijo. Y se fue. Y sí, él bajó tarde, pero allá llegó con el recibo. Y sabe que me comenzó a mí a nacer en el corazón por este Señor, darle cosas así él no me las pidiera. Entonces a la casa a veces llegan papitas y yo, ¿quieres llevarse unas papitas? O llegan unos tomates, o llega, como Byron trabaja en un almacén agropecuario, pues a él les llevan los clientes cositas de las fincas. Que si la leche, que si las papas, que si. Y entonces cada ratico llegan a la casa esas cositas y yo le voy a guardar estas papitas al reciclador, le voy a guardar este tomatico. O sea, yo ya le quiero dar porque él no me pide. Pues yo no sé si ustedes entiendan que esa también puede ser la relación con Dios. O sea, es una relación como de estás tan agradecido conmigo, pues que igual yo te voy a seguir bendiciendo. Para el Señor, un kilito de papas es una bendición, un kilito de unos tomaticos es una bendición. Cuando yo le sirvo al Señor, cuando yo le digo al Señor, ¿qué hay para hacer? Señor, aquí estoy dispuesto, Señor, yo renuncio a mi yo. El yo mío es llorón, es miedoso, es todo lo que tú sabes, Señor. El Señor me conocía a mí al derecho y al revés, pero aún así yo le digo, Señor, con todo y esto que yo soy, Señor, ¿qué hay para hacer? O sea, yo lo voy a intentar, Señor. Yo tengo miedo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero Señor, ¿qué hay para hacer? De alguna manera, Señor, ¿qué hay para hacer? Y cuando uno también hace eso con el Señor, uno siente el amor del Señor, como diciéndole, relájate, que yo estoy ahí pendiente de todas maneras y no me pidas. Yo espero que ustedes entiendan esa relación con el Señor Jesús como la estoy tratando de entender yo. Porque no les voy a decir, sí, yo me convertí desde el día que me bauticé, claro, yo entendí al Señor como mi Señor y Salvador y desde ese día yo renuncié y me despojé. No, ahí estamos todos en esa lucha, tratando de despojarnos, tratando de dejar. Pero déjenme decirles que mientras más ligero hagamos la tarea, más fácil vamos a vivir nuestra relación con el Señor. Y vamos a dejar ese estrés, ese afán, esa ansiedad, ese miedo, eso de que yo no puedo, ese de que yo no soy capaz, de que yo no voy. Miren, es mejor que lo entendamos de una vez, porque si no el Señor vuelve y nos dice, y ya solo les voy a buscar este otro texto, no se los voy a poner a buscar a ustedes, porque si no, corremos el riesgo de que el Señor Jesús nos diga, como dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46, que no se nos llegue el día de la muerte, porque yo no sé si también será porque uno se va envejeciendo y va pensando más en que está más cerquita la pelona que llaman,
o porque uno tiene personas enfermas en la casa. Yo no sé, en estos tiempos yo pienso mucho en la muerte, reflexiono mucho en el día de ese paso, en cómo va a ser yo encontrarme con el Señor Jesús, en que qué tal que yo me encuentre y me diga apartados de mí, hacedores de maldad. No, Señor Jesús. Entonces, pensando como en todo eso, yo no sé por qué tengo tantas emociones revueltas, pero el Señor Jesús dice en Lucas 6:46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? No hacen lo que yo les digo. Es mejor que obedezcamos, y que obedezcamos como profe, de la mejor manera. No solo basta obedecer, hay que saber obedecer, pero esforcémonos en obedecer rapidito, porque puede que yo por los años piense en la muerte, pero la muerte está a la vuelta de la esquina para cualquiera de nosotros. Y se va a llegar ese día, inevitablemente va a llegar el día en que nos presentemos. Y yo no sé qué respuesta esperamos del Señor. Yo no sé usted si le parece fácil que le digan: apartados de mí, hacedores de maldad. Uy, no, Señor, líbranos de eso, Dios. Ayúdanos a renunciar, a servirte. Entonces, vamos a tratar de que haya crecimiento y madurez espiritual ahora que estamos a tiempo. Vamos a tener que ir llevando esto que la palabra nos enseña, pues a grados mayores cada día. ¿Para qué? Para que cada día seamos más santos, para que cada día nos sujetemos más. Esta lucha no termina sino hasta el día que muramos, pero tenemos que perseverar. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, con este cuerpo de maldad, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Ahora sí, para terminar, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2. Y en Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos. Recuerden que no es el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, para que de pronto dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo sigo aquí reforzándoles: valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz, valoremos nuestra salvación. No podemos menospreciar una salvación tan grande. Y en esto sabemos, y entonces dice aquí el apóstol Juan, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí que? Están en el texto. ¿Cómo expresamos que conocemos al Señor? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Si hacemos qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice: yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en otras palabras, vivir como él vivió. Si yo quiero tener al Señor Jesús como el Señor de mi vida, si yo quiero reconocer el señorío de Él en mi vida, yo tengo que vivir como Él vivió. Es la única forma que yo tengo de expresarle al mundo quién es el Señor de mi vida. De expresarle a los que tal vez no voy con una Biblia bajo el brazo, pero con mi vida, yo puedo decirle al mundo quién es el Señor de mi vida. ¿Por qué? Porque vivo como Él vivió. ¿Y cómo Él vivió? En obediencia. Hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo. Iglesia, yo creo que es tiempo de que nos vamos sujetando a Jesús como Señor, de que de verdad le tomemos en serio, de que de verdad sumamos. Es más, yo en mi casa esta semana volví a hacer mi profesión de fe. Y yo dije: Señor, voy a hacer mi profesión de fe con seriedad, consciente de lo que estoy diciendo y consciente de lo que me estoy comprometiendo. Porque tal vez recibimos al Señor Jesús como Salvador y como Señor a la ligera. Y tal vez hemos menospreciado esos dos regalos tan grandes que Él nos ha dado para salvación y para dirigir nuestra vida. Para Él ser nuestro guía, para Él ser nuestro amo, para Él controlar todas nuestras situaciones, todo lo que nosotros estemos viviendo, fácil o difícil.
Cuando yo me someto a Él, la vida tiene que ser diferente. Entonces, si usted de pronto hizo su compromiso, su profesión de fe a la ligera y no ha tomado al Señor Jesús en serio como su Señor, tal vez hoy sea el momento, pero no para que lo haga aquí y vuelva y se vaya a vivir en lo que estaba o como estábamos, dejando que sea nuestro corazón el que nos dirija, que sean nuestras emociones las que nos dirijan, que sean nuestros pensamientos los que nos gobiernen, que sea el mundo exterior lo que gobierne y dirija nuestro caminar, sino que sea el Señor Jesús. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a meditar por un momento en esa parte de haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Haya en cada uno de ustedes ese sentir de despojarnos de el yo, de despojarme de mi carácter, de despojarnos de eso que es tan difícil para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno tiene sus luchas. ¿Qué le da dificultad a usted en su vida para despojarse? ¿Qué usted no ha podido soltar? Que usted dice, es que yo al Señor no le he podido soltar mi economía porque es que yo la manejo mejor. Yo no le he podido soltar al Señor mi familia porque es que yo creo que yo la manejo mejor. Yo no he podido soltar en las manos de Dios y confiar en Él como Señor mi vida sexual, mi vida emocional, mi relación de pareja, la relación con mis hijos. Yo no sé cuántas cosas hay en nuestra vida que nos sometemos al señorío del Señor porque no creemos en Él como Señor y porque lo confesamos pero no lo vivimos. Tal vez hoy sea el día en que cada uno ahí en su corazón pueda decir, Señor, yo te recibo como mi Señor. Yo recibo esa salvación, yo vivo agradecido con la salvación, yo me gozo en mi salvación. Pero Señor, ayúdame a verte siempre como Señor, como el amo, como el que controla mi vida, como el que no me deja desviar ni a derecha ni a izquierda porque estoy en sus manos y porque el control, Señor, de mi vida lo tienes tú, pero porque lo creo y porque conforme a esa fe vivo. Ay, Señor, cuál difícil, Señor, a veces es renunciar. Qué difícil, Señor, a veces se nos hace despojarnos, estimar en poco, Señor, lo que somos y entender que tú eres Señor. Pero yo te pido en esta mañana que tu iglesia, Dios, que como iglesia asumamos esta parte de nuestra vida, Señor, que asumamos de verdad como Señor en nuestras vidas y conforme a eso, Dios, podamos caminar en fe, en gozo, en tranquilidad, en reposo, porque tenemos un Señor que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y soberano del universo. Gracias, Padre, te bendigo en esta mañana y coloco delante de tu presencia en nuestras vidas, Señor, para que seas tú tomando el control, Dios, en cada área de cada una de ellas, Señor. Te bendigo, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.